Bueno, decime con qué queríamos arrancar. Raíz. No sabía cómo resolverlo con los métodos que nos dieron. ¿Cuál? El 3 que decía buscar una raíz A ver, y trabajar con el absurdo. Decía. bien, a ver, vamos a hacer. Decime bien, dictame, a ver acá. El 3 me dijiste. Sí, f de x igual x a la 5 más 10x más 3. Bien. Y ese Dice te dice probar demostrar que si tiene una única raíz, ¿no? mostrar primero que existe y luego razonar por el absurdo para mostrar que es única. Bien, esa es la sugerencia. Entonces, lo que hay que probar es que tiene, o sea, por eso es que probar primero que existe, una única raíz. Así que lo que después después lo que hay que probar es que no hay ninguna otra Claro. raíz. Bueno, ¿qué tiene en realidad este tema del parcial pasado? ¿Se te ocurre por cómo probar que tiene una raíz? Yo, profe, puse valores y cuando me dio uno positivo y otro negativo, ya sé que la función es continua, como me doy cuenta que en ese intervalo hay una raíz. Perfecto, ¿sí? Eso, entonces, tiene una raíz por teorema de Bolzano. En uno me dio 11 y en menos uno menos 8, profe. Bien, ahora lo copio. Ya que f en 1 es 11, f en menos 1, ¿cuánto te dio? F en menos 1, Menos uno me dio menos 8. menos 8, entonces este es positivo, este es negativo, y f es continua en ese intervalo, por ser polinomio. Perfecto. Entonces, la parte que tiene una raíz ya estaría. Lo que nos Sí. faltaría ahora es la parte de que es única, ¿sí? Que no hay ninguna otra. O sea, lo que va a pasar en este polinomio, como es de grado 5, va a tener 4 raíces complejas. Eso es lo que queremos probar. Sí. Bien, entonces la sugerencia es, bueno, capaz que me sirve alguno de los teoremas, porque está en la primera parte de los teoremas de derivadas, y que lo hagamos por el absurdo. Entonces, ¿cómo lo hacemos por el absurdo? Supongamos por el absurdo que tiene al menos 2 raíces, ¿sí? Que al menos 2 raíces reales. Y vamos a llamarlas x1, x2. Y vamos a tomar, una tiene que ser más chica que la otra. Vamos a pensar que la x1 es la más chica que la otra, ¿sí? Bueno, y vamos a concentrarnos en este intervalo, el intervalo en el que están las 2 raíces, ¿sí? Bueno, y lo que vamos a ver es que el teorema de Rolle se cumpliría ahí. Entonces, veamos que f cumple las hipótesis. Para que quede bien escrito. Del teorema de Rolle en x1 y x2, el intervalo es. Bueno, la 1 y la 2 son fáciles, ¿sí? F es continuo y derivable porque lo es en todos los reales porque es un polinomio, ¿sí? Entonces no importa, el intervalo que me pongan acá va a seguir siendo continuo y derivable. Continua. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí, hasta ahí voy. Bien. Y la 3, tenemos que probar que la función vale igual.
en estos dos. Pero ¿cuánto vale la función en esos puntos? 0. 0, muy bien, porque nosotros dijimos que eran raíces. Y ahora tenemos que intentar probar que esto me da un absurdo. ¿Sí? O sea, que me da un absurdo, tengo que llegar en algún momento en una contradicción. Entonces, vamos a borrar acá. Bueno, ¿qué pasa entonces? Por teorema de Rolle, existe un cierto C que va a estar entre esos dos valores, tal que la derivada y lo que me decía el teorema de Rolle es igual a 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Fíjense cuando lo derivamos. La derivada es 5x a la cuarta más 10. Y esto, si ustedes lo igualan a 0, me da un absurdo, ¿sí? Esto nunca es igual a 0. Si quieren, intenten despejar, pero van a ver que les queda x a la cuarta igual a algo negativo. Queda menos 2. Entonces ahí está el absurdo. Entonces, ¿cómo se concluye? Vamos a concluir acá. Entonces, el absurdo provino de suponer. O sea, ¿por qué llegamos a un absurdo? Porque nosotros habíamos dicho que había una más. Entonces, provino de suponer que hay al menos dos raíces. Y como ya sabemos que una tiene, entonces la única que me queda es que haya una sola. ¿Se entendió? Sí. Son un poco más difíciles esas, son como más de demostrar un poco, pero esa sería la idea. ¿Qué otra duda tenían? Profe. ¿Cuál? 4B. 4B, a ver, ¿quieren para que borro acá? Si quieren dictármelo. Con Lagrange era. Decía x por valor absoluto de x entre -1 y 2. ¿Y qué había que hacer? Decir si se puede aplicar. Claro, lo del teorema de Lagrange. Bien. Y que, Había que verificar la hipótesis y encontrar un resultado bien. que asegure el teorema. ¿Y intentaron hacer algo? Sí, profe. Yo encontré la pendiente, pero después a la hora de derivar con el valor absoluto no sabía qué hacer. Claro, en realidad lo más importante, lo más difícil acá es la parte de verificar las hipótesis. La idea es que el valor absoluto, acuérdense que por definición es una función a trozos, ¿sí? Entonces esto en realidad lo puedo pensar como, si x es mayor o igual a 0, el valor absoluto de x es x. Entonces acá ¿Qué nos sería quedaría? x Menos cuadrado. x al cuadrado, nos quedaría. Exacto, X al cuadrado menos x al cuadrado. exacto. Y si x es menor a 0, acá queda menos x al cuadrado. Y acá derivan, ¿se acuerdan como el práctico de derivadas? Cuando tenían una función a trozos que justo en 0 van a tener que mirar por definición. Claro, por los límites, ¿no? Tenemos que ver Exacto. si. ¿Sí? Ese tiene hecho Mariana, que subió en la tarea que subimos de Mariana. Hay uno parecido, de hecho. Sí, sí, nosotros también. Bien. Bien. Bueno, entonces. Profe, ahí
La derivada yo la busqué porque no sabía bien cómo sacarla y me daba x sobre valor absoluto de x. ¿Cómo? Que la derivada de valor absoluto la busqué para ver si podía avanzar y me daba x sobre valor absoluto de x, lo que encontré. Sí, pasa que eso no tiene mucha gracia, o sea, que ustedes pongan x sobre valor absoluto de x, por empezar no tiene gracia, puede llegar a tener problemas en los puntos estos que son los que importan, en cero, si fíjense que acá les queda dividido. O si hay más cosas en la función, puede llegar a ser que esta existe, pero usando esta regla no. O sea, por eso es que lo van a tener que hacer por definición. Y en realidad esto, fíjense que, si ustedes lo piensan como una función a trozos, es lo mismo que un 1, si el x es más grande que 0, y menos 1 si el x es menor a 0. ¿Sí? Que es la derivada del valor absoluto, solo. ¿Sí? Ustedes dicen, esto es x, si x es mayor o igual a 0, y esto es menos x, si x es menor a 0, es eso, pero es mucho más fácil trabajar con esto. ¿Sí? El problema es que no tengo solamente valor absoluto, tengo otra cosa. Entonces puede llegar a ser, esta por ejemplo en 0 no existe, pero fíjense que esta en 0 sí les va a existir. ¿Sí? Entonces no siempre puedo usar esta regla. Ah. ¿Sí? El problema es que viene multiplicado por otra cosa. Claro, ahí sacamos la derivada que la tengo que sacar por definición, profe, y luego a la hora de despejar, porque viste, te queda la f derivada igual a la pendiente que ya saqué. Perfecto. Y ¿Cuánto cuando, te dio la pendiente? 5 tercios. 5 tercios. Bien, entonces ustedes quieren que esto sea igual a la función en un cierto c. ¿Sí? Sí. Y el tema es que la función tiene dos partes. Entonces lo que van a tener que hacer es igualar cada una. ¿Sí? O sea, Claro, y si son iguales, digamos, válida, digamos. esto igual a x cuadrado, y por otro lado, o sea, una o, también podría tener soluciones acá. 5 tercios igual a menos x al cuadrado. En este caso, esta no va a dar, porque esto es positivo y esto es negativo. Y acá sí, fíjense que les va a dar. Puede ser que les dé más de una, ¿sí? Después fíjense cuáles están en este intervalo. Siempre eso es lo que tienen que mirar. ¿Sí? Sí, profe, a la hora ahí de comparar es con la derivada o con la función. Ah, perdón, con la derivada. Sí, sí, acá, esta era la función. Gracias. Profe, una pregunta. Así que acá va a ser un 2x. ¿A qué intervalo tiene que pertenecer la C? ¿Al intervalo cerrado o al abierto? Al abierto. Al abierto, ¿no? Bien. Sí. Bien. Acá esto es 2, perdonen, ¿eh? Así que de acá también puede llegar a ser. Y acá es menos 2x. Eso es lo que les va a dar la derivada. Bueno, y podría ser justo en 0, les va a dar 0 la derivada, así que ese no va a ser nunca igual a 5 tercios. Claro, profe, la respuesta sería que no es derivable en cero, ¿no? No, van a ver que les va a dar que sí. Tienen que hacerla, háganla por definición, pero van a ver que sí tienen. Si no fuera derivable en 0, no se podría aplicar el teorema de Lagrange, y ya Claro, no hago esta exactamente. parte, ¿sí? Mm. Pero van a ver que en 0 sí, lo que les va a pasar es que la derivada en 0 les va a dar 0. Pero esta la tienen que hacer por definición. ¿Sí? Sí. ¿Leyeron lo del sábado? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda de eso? Respecto al trabajo 11, entraba en parcial, ¿no? El trabajo 11 capaz que hacemos lo mismo, ¿sí? Una tarea, cierta parte de una tarea, ¿sí? Que Claro, sería la cosa es el que sábado a tenemos el la parcial tarde, la semana que y viene, ¿no? El martes. claro, es el martes, ¿sí? Así que Sí. entraría hasta lo que el profesor del jueves, por reglamentación, ¿sí? Bien. Del 11 lo más probable es que hagamos lo mismo, que los problemas queden como tarea, ¿sí? Todavía no nos decidimos si los problemas o los 3 primeros puntos, lo más probable que los problemas, así es un poco más sencillo el examen, que esos queden como tarea, el que haga bien la tarea no lo va a rendir,
¿sí? Y tiene aparte ese tiempito extra mientras los compañeros lo están haciendo, ustedes estarían haciendo el otro ejercicio, ¿sí? O sea, es como un cuestionario medio aprobado, lo único que le damos menos tiempo para hacer la tarea. Lo que estamos verificando es que hagan la tarea, digamos. Bien. ¿Sí? O sea, lo ideal sería que lleguen con ya todos los ejercicios extra, o al menos, si no los llegan a tener completos, tengan la idea de cómo se hacen, como cosa de en esas 4 horas lo pasen bien y lo escriban bien. ¿Sí? Bien. Profe, este trabajo lleva bastante justificación, ¿no? Este Es lo lleva que... bastante justificación, toda la Sí, primera parte, bueno, y la última. Lo del medio es más cálculo, lo que seguro que entra para el parcial, que es sí, límite, lo eso del es límite. calcular y acomodar, ¿sí? Bien. Profe, yo no entendí, viste, que ahora para probar los ejercicios, eso que tenemos que tener el sábado es más de 70, 70. pero ¿qué porcentaje va para el punto del parcial? Lo de la tarea, por eso está bueno Ah, que les vaya sí. bien, digamos, que si la tarea está perfecta van a tener 100% de ese ejercicio. Yo el día del parcial igual les voy a poner cuánto vale cada ejercicio, como para que, no sé, si se sacaron un 60 y dicen, bueno, el ejercicio valía 10 puntos, por 4 puntos capaz que no les conviene hacerlo. Pero capaz que si el ejercicio valía 25 y tienen un 60, y bueno, capaz que si es algún tema que saben, por ahí sí les conviene hacerlo, ¿sí? Como para que tengan una idea. Claro. Ah, a las 5 tenía como duda, profe, yo también. A ver, Era un problema. 5, ¿qué decía? No sé cómo plantearlo. Teníamos 2 patrulleros equipados con radar. Están situados a 8 kilómetros uno del otro sobre la ruta. Bien, tenemos los 2 patrulleros acá. Cada 8 kilómetros. Bien. Bien, y esto de acá mide 8 8. kilómetros. En la cual la velocidad máxima permitida es de 100 kilómetros por hora. Bien. Por ahora es el máximo permitido. Bien. Cuando Juan pasa con su auto por uno de ellos, se le mide una rapidez de 90. O sea, no sé, pongamos el primer punto, ¿no? Claro, acá iba a 90 kilómetros por hora. Sí. Y en el segundo, después de, después de 4 minutos, a 80 kilómetros Bien. por hora. 4 minutos, 80 kilómetros por hora. Y bueno, él recibe una multa por exceso de velocidad. Bien, claro, la pregunta sería, ¿por ¿Cómo es qué? posible? Claro, la pregunta del problema sería, ¿por qué si acá yo tenía 90 y acá yo tenía 80, o sea, no pasé los 100, ¿por qué me llega la multa igual? ¿Sí? Esa sería la pregunta. ¿Se les ocurrió algo, aunque no sea justificando con los teoremas, pero alguna idea de por qué está pasando eso? Claro, porque tardaba poco tiempo, profe, entonces Muy entre ese bien, intervalo ¿sí? anduvo más rápido, digamos. Exacto, perfecto. Lo que Esa es la explicó idea. Juan en un video. Ah, ¿lo explicó ya Juan en un video? No, porque en un video Juan explicó que en otros países tienen ese método de que se ponen a determinada distancia y calculan el tiempo y te miden la velocidad al principio y al final. Claro, esa es la idea, ¿sí? La idea es que lo importante es que si yo tardé 4 minutos de acá a acá es porque fui en algún momento más rápido, aunque acá haya bajado la velocidad, ¿sí? ¿Cómo lo pueden demostrar? Con el teorema de Lagrange, ¿sí? Piensen que su f es la función posición, ¿sí? No la saben, ¿sí? Pero bueno, acá arrancó en 0 y piensen acá en el intervalo de tiempo, ¿sí? Lo único que van a tener que convertir los 4 minutos a horas, ¿sí? Yo arranco en el tiempo igual a 0, o sea, piensan que acá estoy en el minuto 0, y acá estoy en los t igual a 4 minutos. Pasa que si la velocidad la tengo medida en horas, acá les Ah, por bajo eso a sería medir. 8 dividido 4 sería 2 kilómetros por minuto.
la velocidad que tuvo. Ah, Digamos. ustedes lo pasaron. Bueno, esa es otra, ¿sí? Pueden pasar todo a minutos o todo a horas, pero eso elijan A una. kilómetro hora lo pasa, si no, y Claro, pero elijan una, la claro. velocidad, que sería distancia sobre tiempo, en ese caso es eso, 8 dividido 4 kilómetros por minuto, ¿no? 8, Dividido de 4. acá. 8 dividido 4. Claro, de ahí lo deduzco, digamos. Ah, pero bueno, vos pasaste todo a minutos. No, claro, pero en ese caso tengo minutos, 4 minutos. Si Después tenés lo paso. 4 minutos, claro. Si no, la otra es pasar todo a horas. Eso como les guste más. Por ahí para no pasar este ahora. Bueno, no, es la misma cantidad. O pasan Sí, este paso o eso pasan ahora. Paso eso ahora, digamos, que es la única que me queda. claro, o eso a horas. Sí, por lo general es más fácil pasarlo a horas. ¿Sí? Sí. Esto sería 4 sobre 60. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Entonces, Sí, que no hagan regla de 0,063. 3 simples, ¿sí? O sea, esto sería Sí, sí, sí. 60 minutos es 1 hora, 4 minutos, ¿cuánto? Así que es Cero- un... Sí, decime. 0,066 horas, profe. 0,66. Bueno, 6 periódicos sería, o 1 sobre 15, ¿sí? Ese sería el intervalo en el que trabajan, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos? Que ese es continuo y derivable. Continua, no nos teletransportamos, ¿sí? No viajó de acá y saltó y apareció acá, ¿sí? Y derivable, salvo que haya tenido algún cambio brusco en la velocidad, tipo que haya chocado contra una pared, que no pasó, digamos, va a seguir siendo. Entonces, podemos aplicar el teorema de Lagrange. Entonces, el teorema de Lagrange, ¿qué me dice? Que F en ese 0,06 periódico menos F en 0 sobre 0,06 periódico menos 0 es igual a la velocidad a la derivada en un cierto C. Pasa que la derivada en un cierto C, acuérdense que la derivada de la posición es la velocidad. ¿Sí? Sí. Bien, ¿y intentaron hacer esta cuenta? Acá sería la función acá, estoy en la posición 8 kilómetros más adelante, o sea que esto es un 8. Y dividido esto, ¿cuánto les da? Dividido el 1 sobre 15. $120, profe. Claro, entonces lo que está pasando es que en algún momento el auto anduvo a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Y el máximo era 100, entonces por eso le llegó la multa. Ay, ¿Sí? Seguro que incluso anduvo a más, porque si acá estuvo a 80 y acá estuvo a 90, lo más probable es que haya también andado un poquito más. esa es la velocidad media. Pero esta velocidad, claro, seguro que la anduvo en algún momento. ¿Sí? Sí, es la velocidad media, digamos, sí, sí. Exacto. Perfecto. ¿Tenían alguna otra duda? Yo No, no, profe, profe. tenía dudas con el 1B. 1B. A ver, borramos acá. O sea, lo hice, pero no sé si saqué bien la parte de derivabilidad. Te escucho muy, muy bajito. A ver. ¿Ahí me escucha mejor? No. Sí, ahí, perfecto. ¿Querés que te muestre lo que hice? O sea, comparto Dale, pantalla. para que te admito para compartir pantalla. Bien. A ver. ¿Ahí se ve, no? Sí, se ve, se ve. Bien, entonces No. dijiste. Perfecto. Primero, Ah,
No, dale, sí. Bien. La justificación de que es continua está perfecto. Esta justificación de que es derivable, ojo, que eso solo lo pueden hacer en realidad porque es continua, ¿sí? Si no, acuérdense que la derivar y derivar no siempre vale, pero está bien, está perfecto. En este caso porque dio continua. Entonces les dio igual, es derivable en 1. Y en realidad lo que les faltaría, hasta ahí va bien, el único problema es que lo que te está faltando es justificar por qué es continua en los puntos del medio, ¿sí? O sea, para que te hago un... te escribo acá, ¿sí? Vos acá, ¿Saco? te escribo acá mismo. Vos ¿En tenés el dónde? intervalo 0, vamos a cambiar de color. No sabía que se podía. Vos acá tenés el intervalo 0,2. Entonces vos lo que justificaste en 0, ¿sí? En realidad en 0 solo me interesaría derecha, así que este podrías no ponerlo. Y 2 solo me acerco por la izquierda en ese intervalo, así que este podrías no ponerlo. Y ya justificaste que es continua acá en el 1. El problema es en todos estos puntos, que no estás diciendo nada, si es continuo o derivable o no. Ese se dice con palabras, ¿sí? Por ser polinomio, o sea, entre 0 y 1, la función es igual a esta, ¿sí? Es igual a x cuadrado menos 2x más 2, es continua por ser polinomio. Claro, faltaría agregar eso. Faltaría agregar eso. Y lo mismo de este lado. ¿Cómo sería? Es continua y por lo tanto derivable, ¿no? No, por lo tanto no. Una función No. puede ser continua, pero no derivable. ¿Sí? Y ahí después la derivamos para probar que es Después la derivable. derivan. Es. Bueno, yo... Bien. Ahí está. Bien. Entonces, profe, ahí después, te digo lo que hice después. Sí. A ver, no sé si... no, acá está. Bueno, igualé que, o sea, las imágenes eran iguales. Y después para sacar el valor de X sería en cada caso, ¿no? Sería en cada O caso. sea, En realidad acá, vos estabas haciendo Lagrange o roll en este. no, rol era, pero... Roll, fíjate, vos querés que la derivada justo de 0. Y en realidad un valor, fíjate que ya lo sacaste. Fíjate que la función en 1, la derivada vale 0. Así que si te pedían un valor de C, está. Si te hubieran pedido todos, bueno, ahí sí tenés que igualar cada una. ¿Sí? No sé por qué se Claro, me o sea, va cuando... pero acá que me haya dado uno en los dos, o sea, ¿qué significa? ¿Que uno asegura el teorema? ¿Cómo que te haya dado uno en los dos? Claro, o sea, cuando analicé para sacar la X o la C, digamos, en cada una de las dos derivadas. Sí. O sea, Todas las que te den entre el intervalo 0,2 van a ser soluciones. Sí, van a ser valores de C. Después lo que tenés que fijar es qué es lo que te pregunta. Si te pide hallar si te pide hallar un valor, ¿sí? Porque vos sabés por teorema que seguro que hay uno. A veces hay más sí, de uno. Si te pide sacar un valor, con uno te alcanza. Si te pide encontrar todos los valores de C, hay que igualar todo. ¿Sí? claro. Sí, ahí lo entendí. Bueno, gracias. De nada. ¿Qué otra duda tenían? Yo, profe, una duda del video de lo de L'Hopital. Sí. Cuando explica lo de la forma indeterminada de más infinito menos infinito, que hace una resta de f de x menos g de x, cuando lo está explicando lo invierte. No sé, Invierte acá. la resta. El minuto 34 por ahí del Minuto video. 34, a ver. Sí, hay una fórmula, digamos, ahora miramos bien el video. Hay una fórmula para acomodar esas cosas con L'Hopital, para que el caso más infinito, menos infinito, se pueda acomodar siempre con esa fórmula para que les dé una indeterminación de las que se puede usar.
0 sobre Pero 0. por lo general no lo van a precisar. Por lo general acomodando va a salir. Vamos a hacer primero un ejemplo y después miramos el video. A ver, esperen que busco. Es el práctico 10, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, el profe lo que hace trabaja algebraicamente como hacíamos. Ah, ¿ya hicieron un ejemplo? Bien. Sí, hay uno en el video, por eso lo Ah, quería bien, bien, preguntar. bien. Sí, por lo general creo que de hecho todos los que tienen en la práctica van a ser así, porque la verdad que acordarse de toda esa fórmula es para casos muy especiales, porque es bastante complicado. Bueno, entonces veamos. Ah, se está por cortar. Ahí me avisó. Minuto, ¿me dijiste cuánto? Así me lo anoto. 34. Pero igual 34. creo, si Sí. profe no es de mucha utilidad, no importa, después lo vemos, no pasa nada. Ah, bueno, pero ahora lo miramos. Nos volvemos a conectar mientras yo voy buscando el video, que mi compu anda medio lenta, y lo miramos bien. ¿Sí? Quedan 10 minutos, quedan igual, profe. Ah, 10 minutos que no, yo me asusté como me dio el cartel. Bien, entonces voy buscando. Esperen que abro YouTube. De acá me va a ser más fácil. ¿Está en la teoría parte 2 o...? Ah, no, esta es la 9. En El la video teoría de la parte 2. parte 2. Bien. Esperen que les pongo... Compartir pantalla. Bueno, y ahora esperemos a que cargue. Continuando con la tira número 3, vamos a ver. $34, bien. ¿Cuál era la duda? Claro, porque profe, cuando él dice f de x menos g de x y luego después lo invierte cuando explica que le queda 1 sobre g de x menos 1 sobre f de x. Esa era mi duda, ¿no? Uno Ah, sobre... porque está Sí. dividiendo por eso, ¿no? No, pero lo invierte en sentido de la resta invierte. Primero tiene f de x menos g de x y después queda g de x menos f de x, aunque está 1 Sí, porque en sobre... realidad lo que yo quiero es que arriba me quede f de x menos g de x. Entonces, para que arriba me quede, cuando ustedes hagan la resta de fracciones, tiene que estar al revés, para que acá me quede la f menos la g. Vamos a hacerlo. Ah, ¿Sí? Igual sospecho que lo debió haber terminado de hacer si miran un poquito más. sí, lo terminó. Sí, Sí pero... lo terminó, profe, ahí, sí. Una duda, profe. Claro, O sea, yo tampoco sabía de dónde salía todo, pero digamos, es una operación algebraica. claro, ¿sí? Fíjense que para que acá me dé la f menos g, cuando ustedes hacen esta resta, acá arriba les queda, abajo les queda lo mismo que acá, por eso es la idea, para poder simplificarlo. Pero acá, para que me quede f menos g, los necesito poner al revés, ¿sí? Para que entonces acá me quede la f y acá me quede la g, ¿sí? Claro. Y después, bueno, ahí sí, pueden simplificar esto y llegan a lo mismo que esto. Que es al revés, es desarmarlo un poco más, pero para que se pueda aplicar. Sí, Para sí. que acá les quede entonces, si tendían a infinito, esto es un 0, así que todo arriba tiende a 0 menos 0, que es 0. Y abajo, 1 sobre infinito, lo mismo, también tiende a 0. Igual, profe, cuando quede una determinación así, trabajamos algebraicamente. Trabajen, sí, creo que todos los que tienen la práctica con trabajar, por lo general suelen ser fracciones, ¿sí? Por ahí están engañadas, por ahí les dice secante. Bueno, la secante ustedes saben que es 1 sobre coseno y después sumando, restando las fracciones, lo van a poder acomodar, ¿sí? Sí. Yo tenía otra duda, profe, sobre el teorema de Cauchy. Sí. En este momento, o sea, no lo aplicamos en ningún momento. En realidad se aplica, no lo van a usar mucho en la práctica, pero Sí. se aplica para la demostración del teorema del L'Hopital, ¿sí? O sea, para Claro, poder porque el demostrar... profe o sea, no entendí mucho la explicación realmente. Y dice que nos dejó como problema la demostración. Bien, ¿se acuerdan el minuto? Era el primer video, eso. Ah, bien, Sí, entonces... era
Era al final, a las 15 minutos más o menos, Bien, esperen que del video 1. entonces cierro acá. No, me quedaron. Borramos los dibujos. Bien, ahí. ¿Lo están viendo en la pantalla? Sí. Sí, sí. Sí, uy, bueno. Bien. ¿Qué les pasó? ¿Dónde les agarró la duda? No sé en qué manera se demostraría eso, o sea, La idea es, no sé si vieron la demostración del teorema de Lagrange. ¿Esa ya la vieron? Sí, sí, sí. Vieron que uno se arma una nueva función y le aplica el teorema de Rolle y entonces después les queda la conclusión que quieren probar. Acá lo mismo, les deja como sugerencia, por ahí está medio la letra, pero les dice que piensen en esta función. Ahora vamos a anotar. Sí, es lo mismo de ahí, digamos. Ahí La es. misma de ahí, ¿sí? Sí, Piensen sí. en esto, Que es igual a 0. que cumple con todas las, tendrían que justificar, porque cumple con todas las hipótesis del teorema de Rolle, ¿sí? Y una vez que le puedan aplicar el teorema de Rolle, fíjense que cuando lo derivan, ¿sí? La H', todo esto para mí es un número, ¿sí? Porque es F es reemplazado en un número y la F reemplazada en un número. Claro. Sí, Eso sí. va a dar F en B menos F en A Por G' de X. por G'. Y lo mismo en el segundo. Y lo mismo en el segundo, muy bien. Y ustedes saben que existe un C para el que todo eso es igual a 0. ¿Sí? Acá vamos a ponerle un C y acá vamos a ponerle un C. ¿Sí? Y todo es igual a 0. Bueno, intenten despejar. Fíjense que si ustedes suman y después dividen, les va a quedar esta cuenta. Y entonces con eso lo demuestran. ¿Cómo? Si lo suman y lo dividen, fíjense, si yo acá sumo este para acá, les queda F en B menos F en A, todo por G' en C, igual, vamos a cambiar de color porque no se ve nada, Igual a 0. igual a G en B menos G en A, no sé si se ve algo ese color, todo por la derivada de F en C. Fíjense que si ahora este lo pasan dividiendo para acá y todo este otro para acá, fíjense que ahí les queda esta misma cuenta. Lo mismo, bien. Exacto. Entonces de esta manera ya lo demostramos. Lo demuestran, ¿sí? Escriban bien porque esta función sería continua, porque es derivable, ¿sí? Que ahí lo importante es porque la f y la g son continuas, ¿sí? Y esta hipótesis me sirve para decir, bueno, puedo dividir, no hay problema, ninguno de todas estas cuentas son 0, ¿sí? Bien. Buenísimo, entonces. ¿Tenían alguna otra duda? Yo no, profe, llegué hasta ahí con el práctico. Bien. Bueno, la otra parte, si bien son muchos incisos, van a ver que va más rápido. Porque es más que nada el hospital. Sí, tengan en cuenta bien de acomodar y de intentar simplificar lo máximo que puedan antes que seguir derivando, ¿sí? Y todas las cosas del otro parcial, si las quieren usar, en vez de usar el hospital, o si en algún momento las quieren usar, también las pueden usar. Bueno. ¿Cómo, profe, eso? No entendí. Todas las otras cosas que saben de límites del primer parcial, ¿sí? O sea, nosotros si tenemos un límite que lo podemos calcular mediante la otra manera, lo podemos calcular También lo pueden tranquilamente. calcular.
O si lo ven muy fácil, no sé, supónganse que están haciendo y en una cuenta les quedó seno de x sobre x y tiende a 0. Bueno, si ustedes le Bien. quieren ya poner que eso es 1, y después le quedó, no sé, por un coseno, en vez de seguir haciendo Claro. el hospital, lo pueden hacer. ¿Sí? Bien. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿nadie tenía ninguna duda más? No, profe. ¿No? Bien, bueno, entonces nos vemos a la tarde. Bueno, Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. chao. Vamos, hasta luego.